Bienvenidos a la novena clase de este curso, El poder de lo alto, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de el Espíritu Santo como otro consolador. Qué importante entender el papel del Espíritu Santo como un consolador, lo que Cristo llama otro consolador. Aquí tenemos en Juan 14, versículo 16, las palabras del Señor Jesús: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Señor, antes de morir en la cruz y antes de dejar a los discípulos aquí en la tierra, les dio unas tremendas promesas acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos como seguidores de Cristo. Además, el versículo que acabamos de leer, escuchemos esta promesa en Juan 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Y también en Juan 15, versículo 26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. En el idioma original, la palabra para consolador es el término paracletos. Me imagino muchos de ustedes habrán escuchado esa palabra. En la Reina Valera 1960, en el Evangelio de Juan, este término se traduce consolador. En otras versiones, la traducción es diferente, se traduce abogado, quizá tomando en cuenta cómo esta palabra, paracletos, se aplica a Cristo en Primera de Juan 2, versículo 1, donde Él es presentado como nuestro abogado que intercede delante del Padre por nosotros. Por eso otras versiones, en Juan 14 al 16, traducen el término paracletos como abogado defensor, por ejemplo, la NTV, o simplemente defensor, como en la versión Dios habla hoy. En realidad, paracletos es una palabra compuesta. La raíz verbal, kletos, significa llamado. Y la primera parte de la palabra, para, es una preposición en griego, significa al lado de. Habrán escuchado acerca de líneas paralelas. ¿Qué es una línea paralela? Una línea que está al lado de la otra. Entonces, paracleto significa alguien llamado para estar al lado de otro. Si meditamos bien en esta palabra que se usa del Espíritu Santo, ya nos empieza a dar, hermanos, una tremenda concepción de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Él es llamado por Dios el Padre y por Dios el Hijo para estar al lado del creyente a lo largo de su vida terrenal. Qué hermoso concepto. Y esta clase vamos a meditar en las implicancias de esta palabra paracletos. Como ya mencioné, en Primera de Juan 2, versículo 1, aplicándose al Señor Jesús, paracletos se traduce abogado. Si alguien hubiera pecado, dice Juan, abogado tenemos para con Dios el Padre, al Señor Jesús, nuestro intercesor. Pero en Juan 14 al 16, en el discurso del aposento alto, el Señor usa esta palabra paracletos, que la Reina Valera traduce consolador. Como vamos a ver ahora, en realidad, la palabra paracletos da a entender que el Espíritu Santo cumple una gran variedad de ministerios.
Por eso la palabra consolador no es la mejor palabra. Vamos a notar ahora diferentes ministerios que tiene el Espíritu Santo, como aquel que ha sido llamado para estar al lado de nosotros durante nuestra vida cristiana. Pero antes de entrar en el estudio de esta palabra paracletos, es importante notar que en Juan 14, versículo 16, el Señor habla de otro consolador. Ahora, en el idioma original en griego, para el vocablo otro en español, los griegos tenían dos términos diferentes. En primer lugar, hay el término héteros. Esta palabra hétero significa otro, pero con el sentido de otro diferente a, no exactamente igual al primero. Vamos a ver unos textos en la Biblia para ilustrar el uso de esta palabra héteros. Vamos a Romanos 7, el versículo 23, donde leemos: Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. El apóstol Pablo está hablando de la ley de Dios, que me incentiva a vivir una vida que agrada a Dios. Pero Pablo se da cuenta que dentro de nosotros, como inconversos, como seres humanos, hay otra ley muy diferente a la ley de Dios que nos lleva a cometer pecado. Ahí está la palabra héteros. O si miramos en Hechos 7 y el versículo 18, Lucas está reportando el discurso de Esteban, y aquí en versículo 18 Esteban dice: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Se acuerdan? El faraón que sacó a José de la cárcel y lo nombró el primer ministro de Egipto y le apoyó a lo largo de su vida. Pero Esteban afirma que después de la muerte de ese faraón, surgió otro faraón. La palabra hétero significa otro faraón bastante diferente al primero. Y eso causó grandes problemas al pueblo de Israel. O miremos también en Mateo 12, el versículo 45, otro uso de este término héteros para entender lo que la palabra hétero significa. Miren, por ejemplo, en versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Aquí el Señor está hablando de un espíritu inmundo que ha dominado la vida de una persona. Y si ese espíritu inmundo sale, pero deja el corazón vacío, entonces vienen 7 otros espíritus diferentes, peores que el primero. Y el resultado de la pobre persona es tristemente al final. Así que en griego, cuando se quiere comunicar la idea de otro diferente, se usa la palabra héteros. Pero aquí en Juan 14:16, cuando el Señor habla de otro consolador, no usa la palabra héteros. El Espíritu Santo no es otro consolador diferente a Cristo. Juan usa la palabra alos, que significa otro numéricamente. Es decir, hay otro ejemplo de la primera cosa o persona, que es idéntica a lo primero. Y cuando se quiere comunicar esa idea, entonces la palabra que se usa es alos. Miren, por ejemplo, en Mateo 4, el versículo 21. El Señor aquí está llamando a los apóstoles. Acaba de llamar a Pedro y Andrés. Ambos eran pescadores. Y ahora leemos en versículo 21. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, también pescadores. Entonces, eran otros 2 numéricamente, pero de la misma profesión, en el mismo lugar,
haciendo la misma actividad. Por eso se usa la palabra halos. O en capítulo 5 de Mateo, el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, halos. Obviamente, todos tenemos dos mejillas, ¿no es cierto? Las mejillas son iguales. Una mejilla es diferente numéricamente de la otra. Tenemos una mejilla a la derecha, una mejilla a la izquierda, pero son exactamente la misma mejilla. Por eso aquí se usa la palabra halos. O también en Mateo 8, el versículo 9. 3 capítulos después, Mateo 8, versículo 9, porque también este centurión hablando, yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este soldado, ve y va. Y al otro soldado, ven y viene. Dos soldados, uno y otro numéricamente. Mismo rango, misma categoría. La palabra halos. Es muy interesante si miramos en Gálatas el capítulo 1, versículos 6 y 7, aunque la Reina Valera cambie un poquito el sentido del texto. Miren aquí esta diferencia entre héteros y halos. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia de Cristo, para seguir, y aquí la Reina Valera pone, para seguir un evangelio diferente. El texto en griego dice literalmente, para seguir otro evangelio. Ahí es la palabra héteros, otro evangelio diferente al que Pablo predicó. Y luego versículo 7, Pablo añade, no que haya otro evangelio. Ahí la palabra es halos. No hay otro evangelio similar al verdadero. No hay dos evangelios numéricamente distintos. Hay solo otro evangelio, que son los falsos evangelios. Hay un solo evangelio verdadero. Así que he tomado tiempo para explicar la diferencia importante entre héteros y halos. Cuando el Señor Jesús prometió enviar otro consolador, usó la palabra halos. Y hermanos, qué hermoso pensar en esta oportunidad que el Espíritu Santo es otro consolador idéntico al Señor Jesús. El Señor es un consolador. El Espíritu Santo es numéricamente otro consolador. Igual en esencia, en la divinidad de Cristo. Pero el Espíritu Santo ejerce su ministerio en una forma complementaria a la del Señor Jesús. Cuando Él estuvo en la tierra, Él acompañó a los apóstoles. Era su consolador. El Señor ahora estaba por dejar la tierra para volver al Padre. De ahí en adelante, Él iba a estar en los lugares celestiales, intercediendo por los apóstoles aquí en la tierra. Y el Señor, en su gran amor por los discípulos, quería dejarles otro consolador igual a Él, que cumpla su ministerio dentro del corazón de cada creyente, para que el Espíritu Santo, como otro consolador, nos ayude en la vida cristiana. Vamos a ver ahora entonces los diferentes ministerios del Espíritu Santo como este otro consolador. Empezamos en Juan 14, versículo 18, donde el Señor Jesús dice, no os dejaré huérfanos. Y más adelante dice, voy a enviarles el consolador. Cristo estaba por morir, ¿no es cierto?
Él había acompañado a los discípulos por 3 años. Era como un padre espiritual para ellos. Y el Señor sabía que el momento de su muerte y crucifixión y cuando volviera al cielo, los discípulos iban a sentirse huérfanos, sin aquella persona que había sido su padre espiritual. Todo huérfano siente gran tristeza, ¿no es cierto? Ya no tiene su padre con quien puede conversar. Y tal es el amor del Señor Jesús para con nosotros, que dijo hace 2000 años, no voy a dejarles huérfanos. No voy a dejar que ustedes estén tristes. Voy a enviarles otro consolador que hará las veces en la tierra de lo que yo hice, para que no se sientan huérfanos, abandonados, tristes, sino que puedan ser llenos de alegría espiritual. Por eso es interesante notar lo que leemos en Juan capítulo 16, versículos 6 y 7. Escuchemos la palabra de Dios aquí, Juan 16, versículos 6 y 7. Cristo dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Él estaba hablando de irse de ellos. Y obviamente los discípulos estaban muy tristes. Y Cristo reconoce esa tristeza. Y luego añade, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el consolador no vendría a vosotros. Mas eh, si me fuere, entonces yo les enviaré al consolador. Así que es interesante notar el contexto en cual el Señor Jesús está hablando aquí. Él sabe que los discípulos iban a quedar tristes y él promete otro consolador que les acompañaría para quitarles la tristeza y darle gran alegría espiritual. Hermanos, si queremos entender la manera que el Espíritu Santo obra para ser otro consolador, pensemos en las diversas maneras que el Señor Jesús fue el Paracletos, el consolador, para mucha gente cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿Se acuerdan cuando esos niños se acercaron para hablar con el Señor y los discípulos querían ahuyentarlos? Seguramente se sentían tristes esos niños cuando adultos querían separarlos del Señor. Qué consolación para ellos. Cuando el Señor ordenó a los discípulos dejar a todos los niños acercarse a Él. Qué alegría para esos niños. Qué consolación les dio el Señor. O los mismos discípulos. En los evangelios, ¿cuántas veces vemos a los fariseos, los saduceos, presionando, cuestionando a los discípulos? Y la verdad es que muchas veces los discípulos no sabían qué decir. ¿Y qué hacía el Señor? Intervenía. Estaba al lado de ellos. Los defendía ante los ataques de los líderes religiosos. Qué alegría, qué consuelo para los discípulos recibir este apoyo del Señor como el consolador. O pensemos en ese triste relato de la mujer tomada en adulterio. Todo el mundo la odiaba. Le querían apedrear. Y el Señor Jesús la trató con tanta dignidad y al final la perdonó. Qué consolación para ella. Así es Cristo, ¿no es cierto? Un gran consolador. O la mujer samaritana, que fue a sacar agua del pozo a mediodía sola. Había tenido varios esposos. Las mujeres del pueblo ya no querían saber nada con ella. Se encontró con el Señor Jesús. Y esas palabras de Cristo, cómo consolaron y alegraron el corazón de esa mujer samaritana. O pensemos en los miles enfermos, leprosos, ciegos, cojos,
mancos, tremenda tristeza por su condición física. Y se acercaron al Señor y el Señor sanaba a las personas, traía consuelo y alegría a su corazón. O María Magdalena, llorando a los pies del Señor Jesús, una mujer a quien el Señor había librado de muchos demonios. Qué consolación fue el Señor para María Magdalena. O la otra María, la hermana de Marta, a quien su hermana la criticó por no estar haciendo nada, según ella. Estaba simplemente sentada a los pies de Cristo. ¿Y el Señor qué hizo? Como ese gran consolador, defendió a María frente a las críticas de Marta. O pensemos en Jairo y su esposa, cuando murió su hija, desconsolados. Y Cristo vino a la casa, dijo a la muchachita, Talita cumi, muchachita, te digo, levántate, y la niña se levantó de los muertos. ¿Se imaginan la alegría para Jairo y su esposa? O la viuda de Naín. Su único hijo había fallecido. Estaba llevándolo a enterrar al cementerio. Y Cristo se acerca, detiene el féretro, resucita a su hijo, y la mujer vuelve a la casa, consolada, alegre, porque Cristo fue el consolador. Hermanos, podemos entender la magnitud del ministerio de Cristo como consolador. Y ahora se estaba por ir y promete dar a la iglesia, dar a cada creyente, darte a ti y darme a mí otro consolador igual que él. Qué gran alegría, hermanos. Debemos valorar tanto el ministerio del Espíritu Santo como otro consolador. Pensemos en las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es nuestro Padre? Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué linda frase, ¿no es cierto? Dios el Padre es el Dios de toda consolación, toda clase de consolación. En cualquier momento nos consuela. Y Pablo añade, el Padre nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Un Padre consolador. Y el Señor Jesucristo dijo, voy a rogar al Padre. Él les va a dar otro consolador, otro igual al Padre, otro igual a mi persona. ¿Se dan cuenta, hermanos, la gran dicha que tenemos como creyentes de tener morando en nosotros este gran consolador que quiere cumplir en nosotros exactamente lo mismo que el Padre o el Hijo haría al consolarnos en nuestros momentos de gran dificultad? Permítame aplicar, hermanos, esta primera parte. Muchas veces, ¿no es cierto? Nos sentimos solos en esta vida, rodeados de luchas y dificultades. Cuán importante es recordar que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, precisamente para que no nos sintamos solos. Él está con nosotros para acompañarnos, para ayudarnos en momentos de aflicción. Por eso, mis queridos hermanos, es tan importante que cada creyente cultive una relación íntima y personal con el Espíritu Santo, para que siempre podamos sentir su presencia. Y en momentos de gran necesidad, cuando nos sentimos tristes, desanimados, desconsolados, el Espíritu Santo puede servir como
ese gran consolador. Qué precioso su ministerio, ¿no es cierto?, en la vida de los creyentes. Pero otra faceta de él como el Paracletos, el consolador, es el Espíritu Santo también nos enseña. ¿Se acuerdan los nombres que Cristo tenía aquí en la tierra? Los judíos lo llamaban rabí, maestro. En griego es la palabra didáscalos. El Señor era el gran maestro de Nazaret. Y en Juan 14 al 16, hablando del Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo, voy a enviarles otro maestro, otro didáscalos, otro rabino. Pero la gran diferencia de este otro maestro que voy a enviar es él va a estar al lado de ustedes, dentro de ustedes, enseñándoles a cada uno en forma personal. Qué precioso, ¿no? Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Les enseñará. Ahí está el maestro. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O 2 capítulos después en Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, es decir, les va a enseñar las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, lo que yo les enseñé, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío las grandes verdades que yo les he enseñado, y Él les hará recordar, les va a enseñar, les va a saber todo lo que yo les había enseñado. Hermanos, ¿cuál es esta enseñanza del Espíritu Santo? Bueno, obviamente, el Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas acerca de Dios y nos va a enseñar las cosas acerca de nosotros y nuestros pecados. Nos va a enseñar las cosas venideras también. Pero básicamente, el Espíritu Santo nos va a enseñar todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Hermanos, el Espíritu Santo quiere hacernos recordar constantemente y enseñarnos profundamente que nuestros pecados, todos, han sido perdonados. También quiere enseñarnos que nos ha dado una justicia perfecta, la justicia que vamos a necesitar en el día del juicio final para ser declarados justos delante de Dios Santo. El Señor Jesús ha obrado esa justicia por nosotros. Y es la tarea del Espíritu Santo morar en nosotros y enseñarnos esa gran verdad. El Espíritu Santo también nos quiere enseñar que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos un hermano mayor, uno que ha sido tentado en todo igual que nosotros, solo que nunca pecó. Y como hermano mayor, quiere enseñarnos a resistir las tentaciones y el pecado. Él es nuestro maestro, el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo quiere enseñarnos que en el cielo tenemos a alguien que intercede por nosotros. Mañana, tarde y noche sin descansar, Cristo intercede por nosotros. Estas son algunas de las grandes enseñanzas que el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a hacer recordar para nuestro bien aquí en la tierra. Hermanos, qué importante es este ministerio
del Espíritu Santo. Todos necesitamos este ministerio docente del Espíritu Santo, porque francamente, hermanos, sin él quedaríamos con mucha ignorancia espiritual. Y tristemente hay que reconocer que hay muchos creyentes en la iglesia con grandes lagunas en su conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no están viviendo en la llenura del Espíritu Santo, no están disfrutando el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Porque es en cuanto nos sometemos a Él y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que vamos a alcanzar grande conocimiento espiritual. Si en este momento te das cuenta que no conoces mucho de la Biblia o de la salvación o de la vida cristiana, claro, puedes estudiar en un seminario, pero ningún seminario te va a enseñar como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido dado. Él es llamado por Cristo para estar a nuestro lado, para enseñarnos todas las cosas que necesitamos saber para la salvación. Oh hermano, hermana, busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Anhelemos experimentar la enseñanza del Espíritu en nuestros corazones, porque Él es ese gran Paracletos, llamado para estar con nosotros, para enseñarnos. Pero también el Espíritu Santo como Paracletos, como el Consolador, Él da testimonio de Cristo. Escuchen Juan 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Él testificará acerca de mí. Qué tremendo ministerio, ¿no es cierto? El Espíritu Santo en cada creyente, dando testimonio acerca de Cristo. Hermanos, ¿por qué es importante esto? Sabemos que hace 2000 años Cristo vino a este mundo y Él fue rechazado por el mundo. Rechazaron su enseñanza, rehusaron creer que Él era el Hijo de Dios. Al final lo crucificaron. Y el Señor Jesús aquí en Juan 14 al 17 advierte a los discípulos, lo mismo les va a pasar a ellos. Lo mismo nos va a pasar a nosotros también. Si a Cristo lo rechazaron, a nosotros también nos van a rechazar. Si rehusaron creer en Cristo como el Hijo de Dios, a pesar de tantos milagros que Él hizo, hermanos, ¿piensan ustedes que el mundo va a creer así nomás cuando yo afirmo que Cristo es el Hijo de Dios? No, no van a creer. Y lo más triste es que hoy en día hay gente que se llama cristiana, que se atreven a cuestionar y a negar la resurrección de Cristo, la divinidad de Cristo. Están en la iglesia, se llaman cristianos, pero desconocen la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Lo que el creyente necesita para asegurarnos y tener plena confianza de quién Cristo es frente a estos teólogos liberales, pensadores progresistas. Lo que el creyente necesita como una defensa es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hablándonos a nuestros corazones, dando testimonio. Jesús es el Mesías. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús resucitó de los muertos. Jesús va a volver otra vez. Jesús es el eterno Hijo de Dios. Frente a tanta incredulidad y frente al cuestionamiento de estas cosas,
en algunos sectores de la iglesia. Cuán importante es el ministerio del Espíritu Santo, llamado por Cristo de parte del Padre, para estar al lado nuestro aquí en la tierra, dando testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Y en Juan 15, versículo 27, el Señor indica que nosotros también debemos dar testimonio de Cristo. Somos llamados a testificar de Él. Y hermanos, en un mundo tan hostil como vivimos hoy en día, se hace muy importante contar con la presencia y la llenura del Espíritu Santo si hemos de dar testimonio frente a la incredulidad que el mundo que nos rodea. Hermanos, no tenemos por qué guardar silencio. No tenemos por qué tener temor. Podemos públicamente y por las redes proclamar quién es Cristo, porque el Espíritu Santo en nosotros da testimonio y nos motiva a testificar acerca del Señor Jesús. Por eso esta aplicación, a pesar de los días difíciles en que vivimos, hermanos, la iglesia puede testificar del Señor y puede hacerlo con gran poder si tan solo disfrutáramos la llenura del Espíritu Santo. Yo sé, hermanos, estoy convencido que es importante estudiar cursos como estos, aplicar nuestra mente a estudiar doctrina. Eso es muy importante, pero más importante aún es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y a lo que la iglesia le hace tremenda falta son pastores y miembros llenos del Espíritu Santo que puedan testificar con poder de lo alto de quién es el Señor Jesús y su evangelio. Pero el Espíritu Santo también nos ayuda y nos defiende. Aquí tenemos un cuarto ministerio del Espíritu Santo como el Paracletos o el Consolador. Creo que todos nosotros hemos tenido momentos difíciles en nuestras vidas. Qué alegría es, qué alentador cuando estás en ese momento crítico tan difícil y no sabes qué hacer. De repente una persona poderosa, muy capaz, se acerca a ti y te indica que está dispuesto a ayudarte. Qué alivio poder descansar en alguien experto en un tema para salvarte de un gran problema que tienes. Hermano, esa es la tarea del Paracletos. Él ha sido llamado de parte de Dios el Padre para venir aquí a la tierra y estar en el corazón de cada creyente para ayudarnos en cualquier dificultad o cualquier momento difícil que estemos pasando como creyentes. Es hermoso, hermanos, esto. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda, ¿sabes lo que pasa? Glorifica a Cristo. Y el Espíritu Santo anhela glorificar a Cristo. Y por eso Él está tan deseoso de ayudarnos, porque cada vez que nos ayuda a salir de una situación difícil, Cristo es glorificado. El Espíritu Santo está cumpliendo la tarea para la cual el Señor lo envió aquí en la tierra. Es más, cada vez que el Espíritu Santo nos ayuda, Él honra al Padre, porque el Padre envió al Espíritu Santo precisamente para ayudarnos. El Padre no quería que nosotros, sus hijos, estemos luchando contra viento y marea solos aquí en la tierra. Él sabía que no podíamos hacerlo. La vida cristiana demasiado difícil. Él envió el Espíritu Santo. Gracias a la obra redentora de Cristo.
Y el Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente para ayudarnos. Quizá en este momento puedes pensar en una situación difícil que estás enfrentando. Quizá tienes temor, incertidumbre, no sabes qué hacer. Oras, pero la oración no parece dar ningún fruto. Hermano, hermana, lo que tú necesitas es el ministerio del Espíritu Santo. Déjale a Él actuar. Él quiere glorificar a Cristo ayudándote. Él quiere honrar al Padre ayudándote. ¿Acaso el Espíritu Santo no es omnipotente? ¿Acaso el Espíritu Santo no es omnisciente? ¿Acaso Él no puede hacer todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra? Esa viuda de Naín, desesperada, su hijo había muerto. ¿Quién le podía ayudar? Cristo lo resucitó. Los padres de esa niña, echada en la cama muerta, un cadáver. Los padres desesperados, ¿quién le podría ayudar? Y Cristo la resucita. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Otro consolador, otro igual que Cristo. La diferencia es la siguiente: mientras Cristo está a la diestra del Padre en los lugares celestiales, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Espíritu Santo está en nuestros corazones si somos hijos e hijas de Dios. Y no hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer para ayudarnos en cualquier momento difícil que estemos pasando. Oh, hermanos, qué preciosa esta obra del Espíritu Santo. Debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Debemos aprender a andar en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu Santo, porque en esa manera Él nos sacaría de tantos problemas y tantas dificultades que solo Él podría hacer. Escuchemos lo que el comentarista William Barclay escribe comentando sobre Juan 14, versículo 16. La palabra paracleto significa alguien llamado a nuestro lado, pero captamos el sentido de la palabra cuando indagamos las razones por la cual dicha persona es llamada. Los griegos usaban el término en muchos contextos. Por ejemplo, un paracletos podía ser una persona llamada para dar testimonio en la corte a favor del acusado, cuando éste enfrentaba cargos muy serios. ¿Se imaginan qué alivio tener a alguien en la corte que pueda dar testimonio para salvarte de un juicio terrible? Paracletos. O podría ser un experto llamado a brindar consejos en una situación difícil. También podía ser alguien a quien se llama para ayudar. Por ejemplo, a una compañía de soldados que se encuentran deprimidos y desanimados, con el fin de infundirles aliento. Siempre el paracletos es alguien que se llama cuando una persona está pasando por un momento difícil. Y el propósito es que ayude en tiempos de necesidad, duda o confusión. Barclay aquí está hablando del uso secular de la palabra paracletos, como los griegos usaban esta palabra en una diversidad de contextos. Y no es muy difícil, ¿no es cierto?, aplicarlo espiritualmente al creyente en cualquier situación de necesidad. Cuando tenemos grandes dudas o una gran confusión, apelemos al Espíritu Santo y pidamos que Él cumpla su papel como otro consolador, haciendo la vez de Cristo para nosotros aquí en la tierra.
Esta es la pregunta, ¿no es cierto, hermanos? ¿Estamos acudiendo al Espíritu Santo en los momentos difíciles de la vida? Yo sé que oramos al Padre, ¿no es cierto? Padre, ayúdenos. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Pero lo que debemos estar pidiendo es, Padre, ordena que el Espíritu Santo intervenga en mi vida, en esta situación, animándome, hablándome, orientándome, haciendo milagros, como Cristo hacía, porque Él es mi Paracletos aquí en la tierra. Hermanos, ¿estamos acudiendo al Espíritu Santo? ¿Estamos confiando en su poder para ayudarnos? Yo temo que muchos de nosotros no lo hacemos. Quizá porque nunca hemos estudiado este aspecto del Espíritu Santo como Paracletos, uno llamado al lado nuestro para acompañarnos y ayudarnos en cualquier dificultad que tengamos en la vida. Espero que esta clase nos anime, que podamos experimentar la ayuda del Espíritu Santo. Pero recordemos, hermanos, no vamos a disfrutar su ayuda si no aprendemos a andar en el Espíritu, si no aprendemos a vivir en la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que tanta falta nos hace. Para concluir, hace 2000 años nadie ha visto a Cristo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Nadie. Hace 2000 años Él volvió al Padre y nadie lo ha visto aquí en la tierra, porque Cristo ahora está en lugares celestiales y no va a volver a la tierra hasta la segunda venida. Pero miren, hermanos, ¿qué está pasando en la tierra durante estos 2000 años? ¿Acaso la obra de Cristo se ha detenido? Hermanos, la obra de Cristo se ha extendido por todo el planeta. Hay iglesias y creyentes en todo el planeta. ¿Por qué? Gracias a este Paracletos, otro consolador, el Espíritu Santo. Y hermanos, Él se deleita en todas las obras que Él hace. Él nos regenera, Él es nuestro arabón, nuestro adelanto de la salvación. Él nos sella como hijos de Dios. El Espíritu Santo se deleita en todas sus obras. Pero quizá la obra que más alegra el corazón del Espíritu Santo es la de ser otro consolador para con nosotros. Pero permítame enfatizar lo siguiente también. El Espíritu Santo no lo hace a través de nuevas revelaciones. Básicamente, el Espíritu Santo obra haciéndonos recordar lo que Cristo ya dijo y lo que Cristo ya hizo en la tierra por nosotros. No niego que de vez en cuando alguien podría tener una necesidad de alguna dirección muy personal, pero en su gran mayoría, la obra del Espíritu Santo no es dar nuevas revelaciones, sino como dice el Señor Jesús, traer a nuestras memorias lo que Cristo dijo y lo que Él hizo, y enseñarnos las verdades acerca de Cristo. Es en esa manera que el Espíritu Santo cumple el papel de otro consolador. Finalmente, permíteme notar este detalle. En Juan 14 al 16, el Señor relaciona la obra del Consolador, el Espíritu Santo, con su naturaleza de ser verdadero. En 3 oportunidades, el Señor recalca el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Hermanos, este otro consolador es verdadero, es el Espíritu de verdad.
¿Por qué será que Cristo lo recalca 3 veces? Debe ser porque en este mundo hay muchos falsos consoladores, pseudo consoladores, que lejos de ayudarnos, terminan entrampándonos en el pecado. Es porque hay tanto engaño espiritual que es importante acudir al Espíritu Santo. Él es la única persona que nos puede dar una verdadera consolación. Y hermanos, cuán importante es evitar buscar consolación o ayuda en cualquier otra cosa o cualquier otra persona que no sea el Espíritu Santo. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, hace 2000 años, oró al Padre y prometió a los apóstoles: voy a enviarles otro consolador en nombre del Padre para que esté con ustedes siempre. Hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a poder disfrutar cada día más esta obra del Espíritu Santo, otro consolador. Padre amado, gracias por esta tremenda enseñanza esta tarde. Quiero pedir, Padre, que tú nos des sabiduría para entender lo que tu palabra nos escribe. Padre, perdónanos porque quizá por mucho tiempo hemos estado queriendo vivir la vida cristiana sin acudir al Espíritu Santo, pensando que el Espíritu Santo se limita a solo ciertas cosas y no nos damos cuenta que Él quiere ayudarnos en toda nuestra vida. Padre, pedimos por esas cosas que nos afligen. Pedimos por esas cosas que nos generan dificultades. Pedimos hasta por aquellas cosas en las cuales a veces podemos dudar. Y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones, que Él pueda cumplir este papel de otro consolador, igual al Señor Jesús, solo que lo va a hacer dentro de nosotros, en una forma tan eficaz que nos va a llevar en triunfo en el Señor Jesús. Bendice tu palabra. A nuestros corazones te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y lo dejamos por esta oportunidad. Las preguntas me las hacen llegar y la otra semana estaremos con la clase número 10. Que Dios le bendiga.